Esa voz que tronó en el monte, todavía habla. Hoy no tiembla el monte, tiembla el alma que oye, esclavo de tu palabra. Buenas noches, bien, estamos en Primera de Juan, capítulo 2. La semana pasada ya vimos el capítulo 1 y vimos algunas pruebas que deben de caracterizar las vidas de los que caminan como hijos del Padre, es decir, de aquellos que tienen una fe verdadera, una fe auténtica. ¿Quién se acuerda cuáles son las pruebas que vimos en el capítulo 1? El verdadero cristiano, ¿cómo vive? Hola, hola. ¿Quién quiere participar? ¿Cómo vive el verdadero cristiano en función a las pruebas que vimos en el capítulo 1? No sé. Ni yo recuerdo. Ni O yo sea, recuerdo. así específicas. Recuerdan, el verdadero cristiano, vimos por lo menos, me parece, fueron 3 pruebas. El verdadero cristiano, el que tiene comunión con Dios, practica la verdad como por medio de su obediencia. El verdadero cristiano no vive en obscuridad espiritual, es decir, el verdadero cristiano no vive practicando el pecado. El verdadero cristiano lucha con el pecado, pero cuando peca, él confiesa su pecado, reconoce su pecado y es limpiado de su pecado por medio del sacrificio de Cristo. Vimos que hay personas que no reconocen su pecado. Generalmente son los falsos los que dicen yo no hice nada malo, ¿no? El verdadero cristiano es sensible a su pecado. El verdadero cristiano no vive practicando su pecado porque vive en la luz. El que dice que tiene comunión con Dios pero sigue viviendo en obscuridad espiritual, dice Juan, es un mentiroso, no está practicando la verdad. Porque si vivimos en la luz, entonces así como Dios está en la luz, esa luz de Dios que nos muestra cómo vivimos, nos permite vivir en santidad. ¿Ok? Fue un poco de lo que vimos la vez pasada. Básicamente es, el verdadero cristiano no vive practicando el pecado. El verdadero cristiano reconoce cuando peca, es sensible a su pecado. El verdadero cristiano confiesa su pecado. Y lo contrario es real para el que es un falso creyente. Entonces comienza ahora el capítulo 2 y Juan dice, mis queridos hijos, o como dice la Reina Valera, hijitos míos, es un término muy tierno, muy pastoral. Juan es todo el apóstol que tú quieras, pero les habla a los receptores de su carta de una manera muy tierna y les dice, les escribo estas cosas, lo que ya nos escribió y lo que está por escribir, con un propósito en particular y es para que no pequen. Juan aquí está retomando la doctrina que ya conocimos con Pablo en Romanos, que el cristiano, al ser libertado de la esclavitud al pecado, ya puede decidir no pecar. El cristiano ya no es un esclavo del pecado. El cristiano no es como el impío, porque el impío está esclavizado al pecado y no puede hacer otra cosa sino pecar. Pero el cristiano que ha venido por la fe a la salvación en Jesucristo, por medio del poder del Espíritu Santo que lo habita, tiene todas las herramientas para luchar contra el pecado. Entonces Juan te está diciendo, lo que te estoy escribiendo te debe de guiar y te debe de llevar a vivir en santidad. El propósito de mi carta básicamente no es excusar el pecado, el propósito de mi carta es prevenir el pecado. El propósito de mi carta es que tú intensifiques tu lucha contra el pecado. Justo esa lucha contra el pecado es otra de las evidencias de un verdadero cristiano. El cristiano verdadero lucha contra su pecado. El cristiano falso es absolutamente ajeno a la lucha con el pecado. Él no lucha con el pecado, él ama y practica el pecado. Entonces, una vez que Juan comienza en esta pequeña frase, mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen, una vez que Juan comienza enfatizando la necesidad de una vida de santidad que debe caracterizar al verdadero cristiano en una lucha continua con su pecado, Juan también reconoce la realidad persistente del pecado en el creyente, como lo aprendimos también en Romanos. Romanos 7, ¿se acuerdan? Miserable de mí. El bien que quiero hacer no lo hago, el mal que no quiero, eso hago. Entonces hay una lucha en mí, dice Pablo.
Entonces Juan reconoce que el verdadero cristiano está sometido a una lucha espiritual contra su pecado. Esta es otra de las evidencias. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está mi vida? ¿Realmente te puedes identificar con alguien que está luchando contra el pecado? ¿O más bien eres alguien que ama el pecado, que no le molesta su pecado, porque ¿por qué voy a luchar con algo que yo amo? Sin embargo, como les dije, Juan sigue reconociendo la presencia del pecado en el creyente. Dice, pero si alguno peca, y él entiende que vas a pecar aunque estés luchando contra tu pecado, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Pero ahí cuando peques, ahí cuando en tu lucha con el pecado falles, recuerda que tienes a un abogado que está defendiendo tu caso ante el Padre, y no es como que Dios está lleno de furia y te quiere consumir, y entonces Cristo dice, no, oye, espérate, no, porque ya es tu Padre. Una vez que tú vienes a Cristo y te unes a Cristo por la fe, ya lo vimos en Juan, Dios se convierte en tu Padre y Dios te ama a ti como ama a Cristo. Pero lo que esto quiere, Juan, que tú entiendas es cuando tú pecas, recuerda que Cristo ya terminó la obra completa y el Padre ya la aceptó. Entonces tu perdón está absolutamente garantizado. Es decir, hay gracia por medio de Cristo para el cristiano que peca, porque la gracia no niega la lucha espiritual con el pecado. Es decir, la gracia no es una licencia para pecar. La gracia reconoce la lucha contra el pecado y la sostiene. ¿Sí me explico? O sea, tú debes de estar luchando contra tu pecado en el poder del Espíritu Santo, y ahí cuando tú falles, porque el pecado todavía mora en ti, recuerda que tienes a un abogado que ya terminó toda la obra, que ya propició tu pecado, que ya, que ya expió, perdón, tu pecado, que ya propició la ira de Dios que había contra ti, y entonces ese sacrificio está perpetuamente en mediación entre Dios y tú. Así que el perdón está garantizado para el cristiano que peca. Y para que te quede claro, dice, es Jesucristo quien es verdaderamente justo. ¿Ok? Es decir, la intercesión de Jesús, y Juan es lo que quiere que tú entiendas, la intercesión de Jesús se está basando en su obediencia perfecta y en su justicia imputada al creyente. Esto ya lo vimos en Romanos. Cristo obedeció perfectamente la ley. Él juntó todos los méritos que era posible juntar. Y luego esa justicia de Cristo, Dios te la considera a ti como si fuera tuya, aunque tú jamás cometiste ninguna de estas buenas obras que Cristo cometió. Y tus pecados, Dios los considera imputados a Cristo y los castiga en Cristo. Entonces es justo esta justicia imputada de Cristo la que Juan está aquí exaltando, y esa es la base de la mediación y de la intermediación de Cristo con respecto a Dios y con respecto a los creyentes. ¿Ok? Entonces, Juan lo que está haciendo es, estás llamado a vivir en santidad, estás llamado a luchar con tu pecado. Esa es una evidencia de que eres cristiano, pero ahí cuando pecas, ahí cuando fallas, recuerda que Cristo está intercediendo continuamente con su obra terminada delante del Padre, que te ama como si fueras Cristo, porque estás unido a Cristo, y es la obediencia perfecta y la justicia de Cristo la que está garantizando tu perdón. Y luego el versículo 2 dice, Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados. Y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. La Reina Valera lo traduce, a ver, con otra palabra, propiciación. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ahorita vamos a examinar ese pasaje, pero es muy importante que se traduzca propiciación, como se tradujo en perdón, en la Reina Valera, porque propiciación está relacionada con qué palabra que tú ya conoces, que ya hemos visto en el Éxodo y todo esto. ¿Qué palabra que formaba parte del tabernáculo, particularmente del arca del pacto, es la que te recuerda la palabra propiciación? ¿No, nadie?
No. La propiciación te hace referencia al propiciatorio del arca. ¿Se acuerdan cuál era el propiciatorio del arca? Que era esta tapa de oro que cubría el arca y encima estaban los querubines. Y cuando vimos Éxodo y Levítico, vimos que sobre el propiciatorio se vertía la sangre el día de la expiación, ¿se acuerdan? Entonces, justo es ese mecanismo, ¿ok? De propiciar la ira por medio de la sangre, el que nos recuerda la palabra propiciación. Dice que Cristo fue nuestra propiciación. Cristo hizo dos cosas en la cruz. Cristo hizo expiación y Cristo hizo propiciación. Aunque son palabras que se confunden a veces, como que se refieren a dos cosas diferentes, pero de la misma obra salvífica de Jesús. La expiación tiene que ver con respecto a tus pecados. Cristo expió tus pecados, es decir, Cristo te limpió de tus pecados. Cristo pagó por tus pecados. Cristo vino y limpió tus pecados. Y la propiciación tiene que ver con apaciguar, con calmar la ira de Dios. Entonces, una vez que Juan te está llevando al punto que tú recuerdes que en Cristo eres perdonado, dice, acuérdate que Él es la propiciación por nuestros pecados. Él propició la ira de su Padre cuando murió en la cruz. Él ya se bebió toda la ira que había contra ti. Entonces ya no hay más ira contra ti de parte de Dios, porque ahora Dios es tu Padre. ¿Ok? Entonces, la base fundamental sobre la cual se levanta la intercesión de Cristo y sobre la cual se levanta tu perdón es porque Cristo propició la ira de Dios contra ti. Y esto es algo muy, muy básico que hemos visto varias veces. ¿Ok? Pero luego aquí hay una frase que algunas personas toman como que la salvación va a ser universal, va a ser para todo el mundo. Dice, ¿por qué? Él es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Ya vimos, digo nada más para que nos quede claro, ya vimos que quien está escribiendo esto es Juan. Entonces Juan usa mundo como Juan usa mundo en su evangelio. Cuando Juan dice mundo, Juan no se está refiriendo absolutamente a cada ser humano que ha pisado este planeta, porque nunca usa mundo de esa manera en su evangelio. Básicamente, lo que Juan te está diciendo es, hay dos maneras de entender esto. Lo que Juan te está diciendo es, Cristo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por nosotros, sino por todo el mundo, por los creyentes que ya han creído y por los que son elegidos que creerán después, o simple y sencillamente por los creyentes judíos y los creyentes gentiles. ¿Sí? Pero en ninguna instancia esto quiere decir universalismo. En ninguna instancia Juan está diciendo que el sacrificio de Cristo es eficaz para las personas que lo rechazaron y se fueron al infierno. Esto ya lo vimos antes también. En todo caso, podrías ver el sacrificio de Cristo como eficaz solamente por el pueblo que él escogió, que es una expiación particular y limitada, aunque el evangelio se ofrece a todo el mundo. ¿Ok? Ahora, esto cuando lo sistematizas con otras partes de las escrituras, básicamente lo que te deja ver es que de alguna manera, como dice MacArthur, Cristo es el Salvador de los creyentes de una manera muy particular y diferente de la que es el Salvador, entre comillas, del resto del mundo. Porque lo que Cristo hizo con su sacrificio fue comprar, digamos, gracia común para la gente. El simple, el simple hecho de que una persona que termina en el infierno cuando muere por rechazar a Cristo, el simple hecho de que esta persona no haya muerto el día que cometió su primer pecado y Dios le haya dejado vivir y le haya dado oportunidades y le haya dado cosas buenas y le haya dado pues momentos pues de alegría, y todo esto es parte de la gracia común de Dios. Y dicen, de alguna manera, dicen los teólogos, de alguna manera esta gracia común fue asegurada para el mundo en general por el sacrificio de Cristo, pero la gracia salvífica fue solamente para los elegidos. ¿Ok? Entonces,
Aquí en este pasaje, Juan de ninguna manera está defendiendo la salvación universalista, donde al final cada persona del planeta va a estar con Dios, sino lo que está diciendo es, hay una base sobre la cual estamos parados para recibir el perdón, y eso es que Cristo él mismo propició la ira de Dios por nuestros pecados y los del resto de los creyentes que aún no han creído, sean judíos o sean gentiles. ¿Ok? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, Yo sí, Dime, un hermana. poquito, un poquito confuso de que la gracia es para todos, pero solo la salvación para algunos, ¿no? Es que digo, no me quiero meter mucho en ese tema porque es una categoría autoimpuesta a la Biblia, que la vas a conocer en teología sistemática, pero básicamente hay, si lo quieres ver así, hay dos tipos de gracia. Una es la gracia salvífica, que es la gracia que te salva, que es la gracia que te da la fe, que es la gracia que te da, digamos, el arrepentimiento y todo esto, y esa gracia solamente se la da Dios a su pueblo elegido. Y la otra, los teólogos pues la llaman es la gracia común de Dios, que es decir, es el favor inmerecido de Dios para la humanidad entera. Por ejemplo, la Biblia dice que Dios hace que su sol salga sobre justos y sobre injustos. ¿Sí me explico? O sea, Dios manda lluvia sobre justos y sobre injustos. O sea, aún los impíos en la tierra no reciben lo que merecen. Digo, se van a ir al infierno al final, ¿sí? Pero en la tierra Dios les permite que rían a veces en la vida, ¿no? Y les da hijos y se ponen felices y les da comida en la mesa. O sea, el simple hecho de que Dios esté sustentando aún a los que se le oponen, el simple hecho de que Dios esté llevando comida al plato de aquel que le blasfema, es una manifestación de que Él tiene una gracia general, una gracia común para la raza humana, pero es una gracia, digámoslo así, temporal. Es una gracia que se acaba en esta tierra, ¿sí? Pero no es una gracia especial que te regenerará, que te dará fe, que te dará arrepentimiento y que te dará vida eterna. Esa gracia particular, esa gracia especial, Dios se la da, digamos, al pueblo que Él eligió. Pero aún podemos reconocer que gente que rechaza a Cristo tampoco se la vive llorando toda la vida, ¿no? Y puedes tú reconocer que gente que rechaza a Cristo también tiene cosas buenas. O sea, digo, pues que recibe de Dios, porque al final si tú entiendes que todo lo que tienes te lo ha dado Dios, si una persona tiene una camisa, Dios se la dio. Y si una persona tiene unos pantalones, Dios se los dio. Y tal vez esa persona blasfema a Cristo todos los días y Dios le ha dado comida en la mesa y Dios le ha dado ropa. Es más, es gente que respira el aire de Dios. Y es gente que toma el agua de Dios y es gente que explota y vive del planeta de Dios. Entonces, si Dios no tuviera gracia común, cuando un impío peca, el primer pecado que comete en el momento que lo comete, en ese momento se muere y se acabó. Pero Dios les deja seguir viviendo. Dios les extiende esa gracia común, que otra vez es una categoría conceptual que no vas a encontrar como gracia común en la Biblia, pero la deduces. ¿Se me explico? Por ejemplo, de textos como este que te dije, Dios hace que su sol salga sobre justos y sobre injustos. O sea, Dios bendice con su sol a toda la humanidad, no solo a los cristianos. Entonces, esa es una expresión de su gracia común. Sin embargo, esa gracia común, el que Dios te dé agua y te dé aire y te dé comida y te dé todo esto, no te va a llevar al cielo. Es una gracia que se acaba en esta tierra. ¿Sí me explico o todavía no? Sí, ahora sí, ya lo entendí. Ah, ok, perfecto, muy bien. Entonces vamos a continuar en el versículo 3. Y Juan nos va a dar otra vez otra evidencia del que vive como hijo del Padre, es decir, de aquel que verdaderamente es cristiano, y dice, podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Otra vez, Juan está diciendo lo mismo que ya nos dijo en el versículo 1, digo, perdón, en el capítulo 1 y que ya nos dijo Cristo en todo el Evangelio de Juan, en varias partes de sus discursos. Hay una conexión entre el amor y el conocer a Dios con la obediencia, es decir, tu obediencia, y esto ya lo sabemos también porque lo hemos visto muchas veces y sobre todo en Romanos, tu obediencia no es la base de tu salvación.
pero tu obediencia es una consecuencia necesaria de tu regeneración. Si tú tienes una fe verdadera, no de manera perfecta, pero vas a caracterizarte de manera creciente por obedecer a Dios. Por eso es que luchas con tu pecado. Por eso es que Juan te dice, estas cosas te las escribo para que no peques. Y Juan dice, la única manera, señores, de estar seguros, y aquí te lo dice, ¿quieres saber cómo estar seguro de que realmente conoces a Dios? Ahí te va, si obedecemos sus mandamientos. No de manera perfecta, pero sí como un estilo de vida. Y la pregunta es, ¿qué caracteriza nuestras vidas? ¿Hay un deseo por obedecer los mandatos de Dios expresados en su palabra? ¿O la palabra de Dios y los mandatos de Dios nos dan igual y no nos interesan y no nos importan? Porque si esto es lo que caracteriza nuestra vida, es decir, una posición antinomiana o antinomianista, que quiere decir contra la ley, como que Dios no te dio ninguna ley para que tú guardes, ni para que tú obedezcas, ni nada. Si tu vida se caracteriza por eso, entonces tú no conoces a Dios. Y Juan quiere que te quede bien claro, y en el 4 te dice, si alguien afirma, vamos a suponer que alguien tiene la osadía de usar su boca y hacer una declaración contundente, a mí no me vas a decir si yo conozco a Dios, yo conozco a Dios, dice alguien. Pero esta persona que afirma con su boca que conoce a Dios no obedece los mandamientos de Dios. Es un mentiroso y no vive en la verdad. Entonces, aquí hay otra de las muy claras evidencias de si conoces a Dios o no. Es decir, el verdadero cristiano va a tener un patrón de lucha contra su pecado, sí, pero su fe se va a mostrar en su conducta. Porque la evidencia de conocer a Dios, ¿cuál es? Guardar sus mandamientos. La evidencia de conocer a Dios no es que digas que lo conoces. La evidencia de conocer a Dios es guardar sus mandamientos. Es decir, tu conducta se tiene que ver afectada por tu fe. Por eso esta doctrina del seminario de Dallas, del cristiano carnal, es tan diabólica. Todos tenemos áreas de carnalidad de nuestra vida, todos los cristianos, todos. Por eso luchamos con el pecado y por eso estamos ahí. Pero esta doctrina dice que alguien puede ser cristiano y vivir toda su vida con un patrón de carnalidad absoluto y aún así ser cristiano. Eso viola todo lo revelado en la Escritura. ¿Por qué? Porque Dios no te regeneró. Digo, ya se vio también en Romanos y lo vimos en Efesios. Fuimos regenerados para que seas transformado a la imagen de Jesús. Si me vas a decir que Cristo era un pecador terrible, entonces pues a lo mejor y lo estás imitando, pero Cristo no era así. Cristo no fue así. Cristo guardó la ley perfectamente. Él es el epítome de la santidad. Y es a lo que Dios nos quiere transformar a nosotros. Por eso es que existe esta conexión indisoluble entre conocer a Dios y obedecerle. Entonces, no importa si vas a la iglesia, no importa si levantas las manos, no importa si predicas o si tocas la guitarra o si das ofrenda, no importa la actividad que tú realices, si tu vida se caracteriza por un desdén absoluto y total por la palabra, la voluntad y los mandamientos de Dios, tú no lo conoces y eres un mentiroso si es que dices que sí lo conoces y no estás viviendo en la verdad. Entonces, si no vives en la verdad, si no vives en la verdad, ¿dónde vives? En la mentira. Recuerden que aquí Juan está combatiendo a los gnósticos y los gnósticos son estos que vimos en el capítulo 1 que decían todo lo físico es malo y todo lo espiritual es bueno, entonces a Dios pues no le importa mucho lo que yo haga con mi cuerpo y vivían en toda clase de inmoralidad. Juan está combatiendo esa herejía gnóstica del antinomianismo. O sea, no, sí hay una manera en que tu vida cristiana se va a reflejar en tu conducta por medio de la fe, que es una fe verdadera. Y otra vez, la obediencia no es el fundamento de la salvación, pero la obediencia, de acuerdo a las escrituras, es el fruto necesario de la salvación. Dios nos manda que nos examinemos. Dice Pablo en Corintios, examínese cada uno a sí mismo para ver si está en la fe. Dios nos manda a hacer un autoexamen con su palabra y decir, oye, soy. Ahora,
Otra vez, no desesperes porque no vas a hacer esto de manera perfecta, pero tú puedes identificar si en ti hay un deseo real por obedecer la palabra de Dios, o tú puedes identificar si a ti realmente no te importa la palabra de Dios. Entonces dice Juan, si alguien afirma yo lo conozco, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Otra vez, esto Cristo ya nos lo dijo, ya lo sabemos, pero aquí hay una conexión necesaria entre amar a Dios y obedecer a Dios. No puedes amar a Dios y tener un patrón de vida de desobediencia total a Dios todo el tiempo. No es cierto que lo amas. Dios ya te lo dijo varias veces en la escritura. No es como que es un solo versículo, en todos lados está. Ya leímos Juan. Cristo lo dijo varias veces, el que me ama guarda mis mandamientos, el que me ama guarda mis mandamientos. La Biblia te dice que tú vas a mostrar que conoces a Dios, tú vas a mostrar que estás unido a Cristo, tú vas a mostrar que tienes una comunión real con Dios por el patrón de obediencia a la palabra de Dios que demuestre tu vida. Y lo contrario también es verdad, ¿eh? Porque este versículo lo puedes tú voltear y dice exactamente lo mismo. Pero los que desobedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo odian. El punto es, tú no puedes decir que tú amas a Dios y vivir como tú quieres. Así no funciona. No funciona de esa manera. Tú no puedes decir y gritar y clamar y no es que tú no conoces mi corazón, Dios lo conoce y Dios te está diciendo cómo se evidencia tu corazón. Si tú me amas, tú vas a guardar mis mandamientos. Si tú me desobedeces de manera como continua, como patrón de vida, tú estás demostrando que no me amas, tú estás demostrando que me odias. Y entonces Juan dice, así es como sabemos que vivimos en él. Esta es la manera. Si alguna vez tú quisiste saber, oye, ¿cómo puedo saber si soy cristiano? Aquí lo estás viendo con tus ojos, valga la redundancia, o el pleonasmo, porque o sea, uno ve con los ojos, pero el punto es, aquí lo estás viendo, justo aquí lo estás viendo. ¿Quieres saber si eres o no? Esta es la manera en que sabemos que vivimos en Él, es lo mismo que estamos en comunión con Él, es lo mismo que le pertenecemos a Él. ¿Cómo? Que guardamos y obedecemos sus mandamientos. Y luego Juan, para ser tan repetitivo como Pablo, dice, los que dicen que viven en Dios, los que dicen que conocen a Dios, los que dicen que tienen comunión con Dios, ¿qué es lo que tienen que hacer? Deben vivir como Jesús vivió. No dice deben hablar como Jesús habló. Deben vivir como Jesús vivió, porque la fe verdadera del cristiano trastoca la ética del cristiano. Es decir, la fe que tú tienes forzosamente se tiene que, que traducir en tu conducta. No la puedes esconder. Entonces, cuando lees Primera de Juan, lo que debemos estar haciendo nosotros cuando vamos aquí caminando en todo esto es de manera como introspectiva, tenemos que estar viendo qué onda conmigo. ¿Soy o no soy? Y otra vez, porque también esto hay que dejarlo bien, bien así, o sea, que quede ahí esculpido en tu mente. No vas a obedecer de manera perfecta. No esperes perfección de este lado del cielo, no la vas a conseguir. Pero tiene que haber una lucha constante en tu vida y un crecimiento de santidad y victoria sobre el pecado, porque el cristiano, ¿qué crees? Sí puede tener victoria sobre el pecado, porque tenemos al Espíritu Santo y Cristo nos ha libertado de la esclavitud al pecado. Entonces, ahí tienen otra evidencia más de si le conoces o no les conoces. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? No. Muy bien, vamos a continuar. Versículo 7, queridos amigos, no les escribo un mandamiento nuevo, esto ya lo vimos, esto ya nos suena como muy familiar del mandamiento nuevo. ¿Dónde lo vimos? ¿Dónde lo escuchamos? Cuando comenzamos Juan 13, cuando comenzamos el discurso del aposento alto, ¿se acuerdan? Que Cristo les dice,
cuando se refiere, vamos, al mandamiento nuevo, y es que se amen unos a otros. Básicamente ya vimos que no es la primera vez que se decía eso en la Escritura, sino simple y sencillamente Cristo les ejemplifica cuál es la magnitud de ese amor. Entonces, es lo mismo que Juan está retomando aquí, porque Juan estuvo presente en ese discurso. Queridos amigos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino más bien uno antiguo que han tenido desde el principio. Ese mandamiento antiguo, ámense unos a otros, es el mismo mensaje que oyeron antes. Sin embargo, también es un mandamiento nuevo. ¿Por qué? ¿Por qué, Juan? Esto es lo que ya vimos en Juan, pero ¿por qué, Juan? ¿Por qué dices que es un mandamiento antiguo que hemos tenido desde el principio, pero al mismo tiempo también es un mandamiento nuevo? Porque es una cuestión de calidad. Si bien tú ya tenías el mandamiento de tienes que amar a los demás, Cristo vino y te mostró cómo cumplirlo. Por eso dice, sin embargo, también es un mandamiento que nuevo. ¿Por qué? Porque Jesús vivió la verdad de este mandamiento. Él les mostró cómo se vive este mandamiento. Este es un mandamiento que tú ya tenías, pero no fue hasta que Jesús vino que te ejemplificó cómo se vive. Y entonces en ese momento adquiere una nueva dimensión, no porque fuera un mandamiento que no conocieras antes, sino porque conociste su amplitud y su calidad. Y recuerden, los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Entonces, la vida cristiana se trata de reflejar a Jesús. La vida cristiana, así de sencillo. Hay veces que nosotros como cristianos sobrecomplicamos las cosas, pero la vida cristiana se trata de vivir como Jesús vivió. ¿Cómo vivió Jesús? Ve a la Escritura, lee, imita y ya. Entonces Jesús vivió la verdad de este mandamiento, y como Juan ya nos dijo que los que conocen a Dios deben vivir como Jesús vivió, aquí dice, y ustedes también la viven. Cristo les dejó el ejemplo para que ustedes lo imiten, porque ya les dije que los que dicen conocer a Dios deben vivir como Jesús vivió. Y entonces aquí la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cuánto estamos reflejando a Jesús? Con todos. En nuestras relaciones de familia, en nuestro matrimonio, en nuestra paternidad, como hijos, como empleados, como empleadores, como vecinos, en la iglesia. ¿Cuánto estamos reflejando a Jesús? Y por lo menos si ya tienes un tiempo caminando con el Señor, más o menos sabes lo que Jesús enseña, y más o menos sabes lo que Jesús demanda, y más o menos sabes lo que Jesús hizo. ¿Cuánto lo imitamos? Cuando alguien te ofende, tú lo perdonas de inmediato como Cristo te perdonó a ti. Por ejemplo, o guardas ahí tu rencor y guardas tu coraje y guardas tu enojo. Debemos imitar a Jesús, porque Él nos mostró la amplitud del mandamiento y nosotros debemos de imitarlo. Pues la oscuridad está desapareciendo y ya brilla la luz verdadera. Cristo vino a terminar con las tinieblas. Cristo vino a darnos la luz verdadera, la luz del mundo, que es Él, para que nosotros como lamparitas pudiéramos reflejar esa luz. La fuente de la luz es Él. Pero si tú y yo estamos en Cristo, si Él es luz y la luz vive en ti, esa luz tiene que transminarse por medio de ti de alguna manera. Esta es otra de las evidencias de cómo sabes si eres o no eres. Y entonces, Juan, para que no, porque Juan sabe lo que Jeremías nos dijo, que nuestro corazón es extremadamente perverso y nos puede engañar de una manera terrible. Entonces, como Juan sabe que nuestro corazón puede ser engañado, como Juan sabe que nos podemos engañar a nosotros mismos, nos dijo, si alguien afirma, vivo en la luz, que son diferentes maneras de decir lo mismo, conozco a Dios, si alguien dice yo lo conozco, es lo mismo que decir, vivo en la luz, soy hijo de Dios. Básicamente, si alguien afirma, soy cristiano, aquí otra vez una declaración contundente de fe, yo soy cristiano, yo conozco a Cristo, yo vivo en la luz, yo estoy unido con Cristo, yo soy uno con Cristo, yo estoy en comunión con Dios, pero odia a un hermano en Cristo. Si alguien afirma que es cristiano,
pero odia a su hermano en Cristo, pero está peleado con su hermano en Cristo, pero tiene rencor y resentimiento con su hermano en Cristo, pero dice, yo no le hablo porque mira lo que me hizo a su hermano en Cristo, pero básicamente vive como un impío funcional. Si alguien afirma, vivo en la luz, pero vives como un impío funcional, esa persona aún vive en la, esa persona aún vive en la oscuridad. Entonces, como se dan cuenta, Juan nos está poniendo varios ejemplos de gente mentirosa. Y Juan les llama mentirosos, como para decirles, Juan, eres un mentiroso. Tú no conoces a Dios, tú no perteneces a Cristo, tú no eres parte de nosotros. ¿Por qué, Juan? ¿Por qué, Juan? Porque no reflejas a Cristo, porque no vives como Él vivió, porque no guardas sus mandamientos. Te atreves a odiar a tu hermano. Vives en absoluta oscuridad. Pero al contrario, el que ama a su hermano vive en la luz y no hace que otros tropiecen. Pero el que odia a su hermano todavía vive y camina en la oscuridad. No sabe por dónde ir, pues la oscuridad lo ha cegado. Otra vez está aquí Juan contrastando el decir y el hacer, el decir y el vivir. No importa lo que yo diga con mi boca. No importa cuántas veces yo le diga a Cristo que Él es mi Señor, ya lo vimos, no voy a ir otra vez ahí porque lo hemos visto mucho, pero en Mateo 7:21, Cristo dice, en aquel día muchos me van a decir de manera muy enfática, Señor, Señor, y en tu nombre hicimos, tal, 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 y yo les voy a decir, ustedes que practicaron la maldad, aléjense de mí, yo no los conozco. Entonces, si tú quieres saber cuánto vale para Dios una profesión de fe de tu boca, vale cero, no tiene valor. Para Dios lo que digas tú con tu boca, tus palabras, no tienen valor. Es lo que muestras por medio de tu vida. Y entonces vas a decir, oye, pero qué hay de aquel versículo que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, serás salvo? Bueno, para empezar, dice que tienes que creer verdaderamente, ¿no? Pero si te vas al contexto histórico, cuando Pablo está escribiendo esto, el confesar con la boca que Jesús es el Señor te costaba la vida. Te costaba la vida. No, no es como que todo el mundo diciendo Cristo es el Señor. ¿Por qué? Porque te mataba el César. Entonces tampoco lo pongo, o sea, digo, tienes que contextualizarlo para entender lo que está diciendo Pablo. Ahí solamente el que era verdaderamente cristiano se atrevía a confesar Cristos curios, Cristo es el Señor. Porque si no lo, o sea, porque si lo hacías te mataban. Hoy no pasa eso. Entonces la gente cree que básicamente basta con decir Cristo es mi Señor para ser salvo. No. Que está reflejando tu vida. Si tú vives, si tú dices que vives en luz, pero odias a tu hermano en Cristo, esta persona vive en la oscuridad. Pero si tú realmente amas a tu hermano, estás viviendo en la luz y no estás haciendo que otros tropiecen por tu causa. ¿Por qué? Porque al amar a tu hermano estás buscando el bien de los demás, el bien de tu hermano. Estás buscando el bienestar del prójimo. Entonces eso no causa tropiezo, al contrario, eso edifica. Pero si tú dices que vives en la luz, pero en realidad tú odias a tu hermano, dice Juan, estás en una absoluta oscuridad. O sea, las tinieblas te tienen tan cubierto que ni siquiera sabes a dónde vas. O sea, no puedes ver ni tu mano enfrente de ti porque estás absolutamente ciego. ¿Cómo vamos? Digo, y no se los digo para que me contesten a mí, cada quien respóndase. ¿Cómo vamos en el examen? ¿Soy o no soy? Otra vez, esto no es de manera perfecta. Tú tal vez te puedes enojar con tu hermano y estás ahí enojado, pero el Espíritu Santo, porque eres cristiano, te va a llevar a reconciliarte con tu hermano porque Dios ama eso. Tú estás ahí luchando con tu carne y todo, pero como cristiano verdadero vas, te arrepientes, hermano, perdóname, o yo te perdono, y se acabó. Y listo, estás dando evidencia de que la luz está en ti. Pero si tú puedes vivir semanas, meses, años con enemistad en el corazón, de verdad, de verdad, de verdad, examina tu vida. No es un juego, examina tu vida. Ve si realmente te ha resplandecido la luz de Cristo, porque el Espíritu Santo va a estar trabajando en ti.
¿Tienen alguna duda? No. No. Muy bien, vamos a continuar. Les escribo a ustedes que son hijos de Dios porque sus pecados han sido perdonados por medio de Jesús. Les escribo a ustedes los que son, ¿qué dice? Maduro. En la fe, porque conocen a Cristo quien existe desde el principio. Les escribo a ustedes los que son jóvenes en la fe porque han ganado la batalla contra el maligno. Entonces aquí Juan comienza a mostrarnos algo. Yo no sé si se fijan, pero primero dice, y creo que tal vez es bueno que lo veamos en la Reina Valera, es el 12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Básicamente, Juan comienza a mostrarnos que la vida cristiana es una progresión. Aquí Juan le está escribiendo, dice básicamente a todo el pueblo de Dios, pero todo el pueblo de Dios, para que tú entiendas que Dios no espera perfección, todo el pueblo de Dios se encuentra en diferentes estados de madurez espiritual. Unos son pequeños, unos son, digámoslo así, son, son bebés en Cristo, son niños en Cristo. Y es un término que se usa mucho en las escrituras, son niños en Cristo. Pero hay otros que ya son jóvenes, ya no son niños, aquí están, son estos jóvenes en la fe. Y luego hay otros que ya son los que la Reina dice los padres, son los maduros en la fe. Entonces Juan dice, tu vida cristiana tiene que ir teniendo una progresión. Eres un bebé, eres un niño, eres un joven, eres un adulto y luego ya eres un anciano. O sea, vas creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Ok? Y hay ciertas cosas que caracterizan, dice Juan, estas etapas. O sea, básicamente lo que les estoy escribiendo, por eso dice, les escribo a ti y a ti y a ti y a ti, es todo lo que les escribo es para todos. Es para los que son desde bebés en Cristo hasta los que ya son maduros en Cristo. Pero, por ejemplo, vamos a empezar. Les escribo, vamos a ustedes que son hijos de Dios, estos son los pequeños, porque sus pecados han sido perdonados por medio de Jesús. Ustedes están entrando apenas en una relación con Jesús. Y lo primero que tú conoces de Jesús es que Él ha perdonado tus pecados. ¿Ok? Entonces Juan exalta ese primer conocimiento que uno tiene de Cristo cuando viene a Cristo y es el perdón de pecados, pero son pequeños cristianos, tienen poquito tiempo en el Evangelio, están creciendo, no conocen la Biblia, no conocen lo que Dios quiere para su vida, no conocen muchas cosas, pero están, pero bueno, pero ya nacieron pues, pero ya nacieron espiritualmente por medio de la regeneración. Y luego Juan aquí llega y nos dice, y les escribo también a ustedes los jóvenes en la fe, porque han ganado la batalla contra el maligno. Dice, y estos que eran niños, luego fueron creciendo y se convirtieron en jóvenes. Los jóvenes son fuertes, pero los jóvenes todavía son inexpertos, los jóvenes son atrabancados, pero ya son más maduros que un niño, pero no tan maduros como un padre. Y aquí la característica que enfatiza de los jóvenes es que han ganado la batalla contra el maligno. ¿Cómo se gana la batalla contra Satanás? Tip rápido para no dar tantas vueltas. ¿Cómo ganó Cristo la batalla contra Satanás en la tentación en el desierto? ¿Cómo la ganó? ¿Con qué la ganó? Con las escrituras. Con las escrituras. Con las escrituras. Dice Juan, los jóvenes ya van a ser aquellos que ya no son niños, que ya conocieron más, que ya crecieron más, que ya conocen las escrituras, que ya no los hacen tontos, pues. Que ya detectan, oye, no, espérate, vamos, esta es una falsa enseñanza, esto está bien, esto está mal, o sea, ya conocen las escrituras de tal manera que ya han fortalecido su fe y tienen las herramientas para luchar espiritualmente, pero todavía no son tan maduros como un cristiano que ha caminado 50 años con el Señor. Todavía tienen mucho en la cabeza, pero les falta mucho bajarlo a la vida diaria. ¿Me explico? Pero por lo menos ellos ya le han ganado la batalla a Satanás porque ya conocen la verdad. Este es el creyente ya más maduro, que ya conoce las escrituras, que maneja las escrituras, pero que todavía le falta conocer más a Dios de manera más íntima. Y luego entonces por eso viene y les escribo, vamos a ustedes los padres o los maduros en la fe, porque conocen a Cristo quien existe desde el principio. ¿Ok? El cristiano maduro ya tiene una relación más íntima con Dios. Ya no solo sabe doctrinas en la cabeza, ya Dios le ha probado.
ya ha caminado años bajo la mano de Dios, bajo la prueba de Dios, ha visto cómo Dios actúa, cómo Dios, o sea, cómo Dios trabaja y opera en su vida y su providencia. O sea, es una persona que cada vez va más y más y más conociendo a Dios de manera más íntima. No quiere decir que los hijos, los que son pequeños, que no conozcan a Dios, porque aquí abajo te va a decir que conocen al Padre. ¿Sí? Pero sin embargo, lo que Juan quiere que veas es que la vida cristiana es una progresión. Juan no quiere que desesperes. Juan sabe lo que te está escribiendo. Él te está escribiendo una prueba como un examen para que tú la tomes y veas si eres o no eres. Dice, pero oye, nada más ve en qué parte de tu vida cristiana estás. Si tú tienes 2 semanas en el Evangelio, no puedes esperar caminar como un señor que tiene 70 años en el Evangelio. Hay un crecimiento, pero lo que Juan también te dice aquí es justo eso. Tiene que haber un crecimiento. ¿Qué tan santo, qué tan piadoso tengo que ser hoy? Por lo menos más que el año pasado, por lo menos más que hace 2 años. Si tú tienes un hijo y ves que tu hijo nunca crece y se queda como bebé toda la vida, sabes que ese niño tiene un problema y lo llevas al médico. ¿Por qué? Porque no es normal, porque no se desarrolla, porque no crece. Es lo mismo con tu vida espiritual. Juan y Dios te están diciendo, tú tienes que ir creciendo espiritualmente. ¿Cómo crecemos? Nos vamos a Pedro y dice, crezcan por medio de la leche de la palabra. Entre más exposición tengas tú a la palabra por medio de tu estudio privado, por medio de buenos libros, por medio de predicaciones, por medio de ir a la iglesia, por medio de estudios, por medio de estar expuesto a la palabra, tu fe se incrementará y tú crecerás. Y luego cuando aprendes cosas en la Biblia, Dios dice, es momento de vivirlo y te manda las pruebas para que practiques lo que ya aprendiste o sea, como de teología y como de doctrina. Hijo, ahora vívelo. Y eso te va a refinar y te va a madurar. Pero Juan quiere que entiendas que estás en una progresión. Uno, tiene que haber una progresión, pero quiere que no desesperes y veas que esto es un tema de ir creciendo. No es perfección, pero tiene que estar esto en tu vida. ¿Ok? Les he escrito a ustedes que son hijos de Dios porque conocen al Padre, les he escrito a ustedes los maduros en la fe o los padres porque conocen a Cristo quien existe desde el principio, les he escrito a ustedes los jóvenes en la fe porque son fuertes, la palabra de Dios vive en sus corazones y han ganado la batalla contra el maligno. Está diciendo básicamente lo mismo, la palabra de Dios vive en el corazón de los cristianos jóvenes, por decirlo así, son personas que ya aprendieron doctrina, que ya aprendieron teología, que ya reconocen las malas enseñanzas, que no sucumben ante el error del diablo, ¿no? Pero les falta conocer más íntimamente a Dios. Pero estamos creciendo. Todos tenemos que estar en uno de estos estadios de madurez. Ahora, si tú me dices, yo sigo siendo bebé en Cristo y tengo 43 años, ahí hay algo malo. Si tienes 43 años caminando con el Señor y no has crecido, hay algo malo. Entonces, esto sirve para que tú examines tu vida con la ayuda del Espíritu Santo, desde luego, si es que eres cristiano. ¿Tienen dudas? No. No. Muy bien. No amen a este mundo. Yo creo que voy a acabar aquí con estos 2 versículos más. No amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Otra evidencia más de si eres o no eres. Juan te está presentando una tras otra y tras otra y tras otra. ¿Y sabes qué? ¿Esta cuál es? Si amas al mundo, no amas al Padre. Así de sencillo. No te engañes, no te equivoques. Y ahora, cuando Juan te dice mundo, no se está refiriendo al planeta Tierra como tal, ¿no? Sino al sistema del mundo, al sistema diabólico del mundo que es opuesto al de Dios, porque ahorita te lo va a desglosar. Pero lo primero que Juan quiere que tú entiendas es esto. Si tú amas al mundo, tú no amas a Dios. No te engañes. Entonces, otra de las evidencias del verdadero cristiano, el verdadero cristiano no ama al mundo. ¿Por qué? Porque sí ama a Dios. Pero a ver, Juan, ¿a qué te refieres con que yo ame al mundo? Porque ya me dejaste claro que si yo tengo amor por el mundo, no tengo amor por el Padre. Dice, pues el mundo, ahí te va, lo que el mundo
te da y a lo que me estoy refiriendo. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. O como dice la Reina Valera en el 16, bueno, en el 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Otra vez, si amas al mundo, tú no amas a Dios. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Los deseos de la carne, que es el deseo por el placer físico, los deseos de los ojos, el deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones, la vanagloria de la vida. Es decir, si tú amas el éxito, si tu vida está consumida porque yo tengo que tener tantos millones en el banco. O sea, esa es mi meta profesional en la vida, ¿no? Y yo tengo que tener estos carros, y yo tengo que tener estas casas, y yo quiero esos títulos colgados en la pared. Y yo, ¿sí me explico? Yo quiero construir mi propio reino, tener mis logros, que la gente me dé gloria y posesiones, y quiero ser rico, y veo algo y se me antoja y lo deseo y lo necesito, es lo que veo, y entonces es el deseo que sale como por los ojos, y hay un deseo de la carne que es quiero satisfacer cada placer que estoy buscando, cada instinto que tengo, lo tengo que suplir. Si tú vives de manera sensual, pues, y cuando digo de manera sensual es, si tú vives para satisfacer tus sentidos, buscando, te lo voy a dejar muy sencillo, buscando sexo, dinero, todas las cosas que el mundo te da, que tiene un artista, un deportista famoso y poder y fortuna y todo esto. Si tú amas esto, si esto es lo que define el derrotero de tu vida, si esto es lo que te mantiene despierto por las noches, entonces tú no amas a Dios. No te engañes, porque nada de eso, dice Juan, proviene del Padre, sino del mundo. Dios no está interesado en construir tu propio reino. Dios no está interesado en trabajar tu propia agenda. Es decir, Dios no está interesado en cumplir todos tus sueños y deseos egoístas. Probablemente Dios no está interesado en que tengas la mejor ropa, ni la mejor casa, ni las mejores vacaciones, ni el mejor carro. Dios no está interesado en eso, porque Cristo ya nos dijo que la vida del hombre no se define en función a los bienes que posee. Es decir, si el materialismo domina tu vida, si la vanagloria de la vida domina tu vida, no conoces a Dios. No importa lo que digas, porque Juan te dice, esto no proviene del Padre. Esto no proviene del Padre, sino del mundo. Creo que se le fue el internet, ¿no? Ya, sí, vamos, esto no proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente desea. ¿Y sabes qué es lo realmente triste de todo esto? Que este mundo se va a acabar. Dios va a quemar este mundo. Dios va a quemar tus mansiones. Dios va a quemar tus autos último modelo. Dios va a quemar tu Tesla y tu Mercedes y tu casa en Miami. Y Dios va a quemar tu casa en la playa. Y Dios va a quemar tus títulos. Y Dios va a quemar todo por lo que hayas entregado tu vida. Hay una canción de un cantante mexicano, de José José, fue bastante famoso y conocido, que básicamente dice que él, por triunfar, dejó su vida hecha pedazos. Voy a hacer un sueño que sí se cumplió y voy a ser alguien que por triunfar dejó su vida hecha pedazos. Esa es la mentalidad del mundo. O vamos a suponer que tú eres un rey y eres el faraón en Egipto, o eres Nabucodonosor, o eres un gran emperador y estás rodeado de mujeres, de lujos, de banquetes, de todo lo que tú quieras, y al final del día todo eso no llena tu alma porque eso se va a terminar.
Entonces Juan básicamente entiende que podemos poner nuestro corazón en las cosas del mundo. Pero si algo dice caracteriza al cristiano es que él ama al Padre. Y entonces, ¿por qué ama al Padre? No ama las cosas del mundo. Por eso es que el cristiano le puede dar, no, pues no digo, digamos igual, pero el cristiano no vive afanado de cuánto dinero tiene en la cuenta bancaria, porque él sabe que tiene un Dios que le va a proveer. No vive afanado de si su casa no es la más bonita, él sabe que es la casa que Dios le ha dado y le da gracias a Dios por tener una casa. ¿Por qué? Porque el cristiano no tiene puesto su corazón en estas cosas que se van a quemar. Porque lo que toda la gente desea y todo esto se va a acabar, Dios lo va a destruir, pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Esta gente que ama al mundo va a ser destruida junto con el mundo en el infierno. Pero ¿sabes quién va a tener vida eterna? El que se caracterice. ¿Por qué? Por hacer lo que le agrada a Dios, que es lo mismo que ya vimos acá, que es obedecer sus mandamientos. ¿Estamos seguros de que conocemos a Dios? Sí, obedecemos sus mandamientos. Nuevamente, la manera de demostrar la veracidad de tu fe es por medio de lo que tu vida refleja. Ahora, ¿es malo que te compres un carro, una casa? Claro que no. Dios ha tenido hijos con muchísimo dinero, Dios les ha querido bendecir, pero el tema es, tu corazón no está en el dinero. Dios te lo puede dar o no dar. Y le dices gloria a Dios y te lo da y gloria a Dios y no te lo da. ¿Por qué? Porque tu corazón no está ahí. Pero si tu corazón está en el deseo de la carne, en el deseo de los ojos y en la vanagloria de la vida, en sentirte muy importante, o los jóvenes en tener muchos likes en las redes sociales, no hay muchos seguidores, y, o sea, esas cosas que consumen el alma humana, todo eso no viene del Padre, viene del mundo. Dios, ¿por qué? ¿Por qué no viene del Padre? Porque Dios no está interesado en construir tu propio reino. Dios está interesado en que tú participes en la construcción y en la extensión de su reino. Y velo así, todo esto se va a acabar, junto con lo que la gente desea. Pero el verdadero cristiano, el que tendrá vida eterna, se caracteriza ¿por qué? Por hacer la voluntad del Padre. No por hacer su propia voluntad, por hacer la voluntad del Padre. Entonces, Juan ha sido demasiado repetitivo hoy, inspirado por el Espíritu Santo, porque así es de importante. Tu vida debe reflejar la veracidad de tu fe. ¿Y cómo lo reflejo? Por medio de un amor a la palabra de Dios y de un deseo y una lucha y un esfuerzo intencional por cumplirla. Porque mi corazón desea conformar mi vida a los estándares de Cristo, con la ayuda del Espíritu Santo, desde luego no en tus fuerzas. Pero si eres cristiano, tienes al Espíritu Santo, ese es el punto. Lo que Juan está diciendo es, si tú eres cristiano, tienes al Espíritu Santo, tienes todo para pelear con el mundo, tienes todo para pelear con la carne, tienes todo para pelear con tu pecado. Básicamente, si no estás peleando es porque no tienes al Espíritu Santo y entonces eres un falso. Entonces, hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy porque ya se nos fue el tiempo, no pudimos terminar todo el capítulo, pero bueno, está bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda de lo que vimos hoy? No. No. Perfecto, entonces no hay preguntas, no hay dudas, voy a terminar con la grabación un momento.